¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. ¿Se puede ver mi pantalla y me pueden escuchar? ¿Sí? Sí se puede. Sí, Ya, profesor. lo máximo. Vamos a empezar en este caso con la parte de farmacología. Voy a mostrarle al principio un video donde tiene los conceptos claves que vamos a utilizar en el transcurso de la clase para poder observar o aprender acerca de lo que es farmacocinética. ¿Ya? Entonces, vamos a estar atentos al video porque el video tiene muchos conceptos que necesitamos para poder comprender este curso de lo que se llama farmacología. ¿Ok? Vamos a ver. Ujú. Ya, a ver. También me avisan el audio, ¿ya? ¿Sí se puede escuchar? Bien, vamos a ver los conceptos. ¿Sí se puede escuchar? Previos en farmacología. A ver, ¿sí se puede escuchar el audio, por favor? ¿Me comunican? Sí, Vamos a ver. escucha. Ya, lo máximo. Vamos a estar atentos al video. Con respecto a la farmacología, vamos a ver que va a estudiar las características y las propiedades de los fármacos en los organismos vivos. Es decir, va a estudiar estos mecanismos de acción, de alteración, los efectos adversos y similares que ocurren ante la presencia de un fármaco. El fármaco, entonces, vamos a ver que, miren, es una sustancia química, pero tiene una capacidad. En este caso es la capacidad de alterar o influenciar en la capacidad de respuesta de un determinado sistema biológico. Eso es lo que va a hacer el fármaco. Ahora, la FDA va a definir el fármaco como toda sustancia, en este caso toda sustancia química, que va a ser utilizada para el diagnóstico, prevención y tratamiento de una condición de salud indeseada. Esa es la definición de la FDA. El medicamento, pues, va a ser entonces una asociación, ¿ya? También conocida como sustancia medicinal. Es una asociación de dos o más principios activos. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver amoxicilina más ácido clavulánico. El Nastisol, por ejemplo, ¿no? Un antigripal. Paracetamol, clorfenamina, pseudoefedrina y más. Un medicamento es entonces una sustancia medicinal o también una asociación de dos o más principios activos. Ya, entonces miren, el fármaco, porque a veces algunos también confunden ese concepto, ¿no? Ah, ya sí, está tomando un fármaco. No, está tomando un medicamento. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener en claro este concepto, ¿ya? Tener en claro este concepto. Porque si bien es cierto, el fármaco lo vamos a utilizar como aquella sustancia, aquel componente químico capaz de diagnosticar, prevenir o hacer un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, para poder tomarle la resonancia o poder tomarle una, un examen de imagenología, utilizaron un contraste. Entonces, ese medicamento que se está utilizando como contraste, perdón, ese fármaco que se está utilizando como contraste, se está utilizando para el diagnóstico. Entonces, toda componente único, por ejemplo, el paracetamol. Si el paracetamol está solito, ese es un fármaco, ¿ya? Que sirve para tratamiento, para diagnóstico, para todo lo que hemos visto. Pero si ya junto, por ejemplo, ¿no? Los antigripales, tiene paracetamol, tiene fenilalanina, fenilalafrina, etcétera. Cuando ya empiezo a combinar o a mezclar o a unir, estamos hablando de un medicamento, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, los conceptos deben estar claros, ¿ya? Estos conceptos debemos manejarlos sí o sí. Continuamos. Con respecto a la especialidad farmacéutica, vamos a ver lo siguiente. Miren, es todas las presentaciones que pueden existir. Tabletas, cápsulas, jarabes, jaleas, cremas, etc. Entonces, son formas. Entonces, es la condición física, ¿no? En la que va a ser preparada
por un determinado laboratorio, ¿ya? Utilizando la tecnología farmacéutica. Entonces, pero tienen que tener estas características: composición, información definida y una dosis determinada. Vamos a ver unos ejemplos. Con respecto a la amoxicilina, sabemos que puede haber en tabletas, puede haber en jarabe. Si es en tabletas, puede ser de 500, de 865 miligramos o de 1 gramo. Y en jarabe, por ejemplo, vamos a ver que puede ser de 250 o de 500. Entonces, una composición con una información definida, ¿no? A una dosis determinada, a eso también se le conoce como especialidad farmacéutica, ¿no? Es el preparado completo de un medicamento, exacto, con dosis determinada, una forma definida y una composición específica, ¿no? Para cada paciente. Ahora vamos a ver lo que es farmacoterapia, ¿ya? La farmacoterapia, pues, es la consideración que debo tener para prescribir un fármaco, para yo poder administrar un fármaco. En este caso, en el Perú, quienes pueden prescribir son el médico cirujano, el cirujano dentista y los obstetras. Entonces, ellos tienen que tener la consideración necesaria para poder administrar fármacos de manera segura en el ser humano. También se va a evaluar, ¿no?, los tratamientos de los fármacos nuevos que salen al mercado. ¿Ya? No, sigamos. La toxicología va a estudiar los efectos adversos, ¿ya? O indeseables en todo caso, pero que ocurre cuando se producen dosis muy elevadas. Por ejemplo, ¿no? El paracetamol en dosis elevadas definitivamente nos va a llevar a una hepatotoxicidad. Y el efecto adverso, ¿ya? Va a estudiar los efectos indeseables también, pero que se producen en el consumo con el consumo adecuado de una dosis regular. Por ejemplo, ¿no?, la metformina, en pacientes que lo toman de manera crónica, el efecto adverso puede ser diarrea, flatulencia, dolor estomacal, acidez estomacal. En dosis normales puede producir eso. Entonces, con respecto a la toxicología, estudia los efectos indeseables, efectos letales, pero en este caso en dosis muy elevadas. Y el efecto adverso son también efectos indeseables o colaterales, pero que se producen a dosis adecuadas. La farmacoeconomía tiene que ver más que nada con el costo en la producción de los fármacos. La terapia farmacológica tiene como objetivo principal, ¿ya?, conseguir el efecto deseado. ¿Qué es lo que voy a necesitar? En este caso, administrar dosis adecuadas, ¿no? Y ser específico, como habíamos visto. Aquí ya, antes. Entonces, vamos a tener el efecto adverso, ¿no? No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado, y de repente sus abuelitos o a las personas mayores que les dicen, ¿no? Oye, consumo este medicamento y me produce gastritis. Los que toman, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, diario por un dolor articular. Y siempre te dicen, ¿no? Mira, después de tomar el naproxeno, al mes empecé a arderme el estómago. O empecé a tomar, por ejemplo, ¿no?, los anticonvulsivantes. Empecé a tomar estos medicamentos y me ha empezado a crecer la encía, sangran mis encías. Entonces, ese es el efecto adverso, ¿no? El efecto adverso es algo que necesariamente está con el fármaco. O sea, el fármaco tiene receptores para ciertos lugares, pero también puede afectar otros lugares. Eso también hay que decirle al paciente, ¿no? Ahí son las consideraciones que tenemos que tener. Por ejemplo, ¿no?, un paciente con gastritis, con úlceras pépticas o úlceras estomacales, yo no le puedo prescribir ibuprofeno o naproxeno. También necesito fármacos con protector estomacal y todo lo demás. ¿Ya? Y el efecto adverso, que es lo que estamos viendo. Ahora, vamos a tener un efecto tóxico. El efecto tóxico es el efecto indeseado. Yo no quiero ese efecto. ¿Cómo consigo este efecto tóxico? El efecto tóxico lo voy a conseguir cuando excedo a las dosis. Por ejemplo, ¿no? Si yo sé que el paracetamol solamente
se toma cada 8 horas, 1 gramo incluso cada 8 horas, no hay ningún problema. Pero ¿cuándo empiezo con la toxicidad? Cuando excedo a esas dosis recomendadas. El Vademecum dice, el Vademecum es el libro donde están todos los fármacos y las concentraciones. Y dice, ¿no? Máximo 16 gramos. A partir de 16 gramos empieza el daño hepático. Entonces, ¿no? No sé si habrán escuchado también en las noticias que dicen, ¿no? Juanito se intentó suicidar tomando pastillas, claro. No solamente toma uno, sino excede la cantidad, ¿no? de gramos posibles. Ya, vamos a continuar con la farmacoterapia. Dos términos nuevos que son dosis prescrita y dosis administrada. La dosis prescrita es lo que el prescriptor, el obstetra, el dentista o el médico escriben en la receta y se plasma tal cual los conceptos que habíamos relacionado anteriormente. En cambio, la dosis administrada puede ser la dosis que el paciente ha consumido o que otro personal le haya podido administrar. Supongamos que se le receta o se prescribe amoxicilina de 500 miligramos, una tableta cada 8 horas, y el paciente dice, ¿no? Ah, mira, ¿por qué tomarme las tres una cada 8 horas? Mejor me tomo las tres ahorita. Entonces, lo que se prescribió en este caso es muy diferente a lo que se administró. Pero hay pacientes que dicen, no, el doctor me ha dicho hoy día, en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, y lo consume tal cual le dieron la indicación prescrita. Entonces, en ese caso, la dosis prescrita es igual a la dosis administrada. ¿Ok? Pero la dosis prescrita es lo que está plasmada en una receta y la dosis administrada es lo que el paciente consume, ¿no? A veces coinciden y es lo mejor que puede pasar, ¿no? Pero cuando no coinciden, ahí puede haber algunos daños. ¿Ya? Por eso hay que ser específicos en poder prescribir. Vamos a ver lo que es la posología. La posología tiene que ver con el estudio de la dosificación, cantidad e intervalo. Es decir, qué dosis de cada fármaco, cuál es la dosis mínima, cuál es la dosis máxima, la cantidad que me va a tocar, ¿no? Por dosis por peso y el intervalo, ¿no? Por ejemplo, el midazolam, ¿no? Vía orales de 0.5 miligramos por kilogramo a 0.75 miligramos por kilogramo, ¿no? ¿Qué cantidad le voy a dar a un paciente y en qué intervalo, ¿no? Eso también estudia la postología. En algunos casos, la posología de manera muy común se conoce como el papelito que viene dentro de cada fármaco, del jarabe, de la ampolla, esa descripción, ¿ya? Pero no es que necesariamente ese papelito sea la posología. No, no, la posología es quien estudia la dosis, cantidad e intervalo de cada fármaco. Ahora vamos a ver dos conceptos también importantes, que es farmacocinética y farmacodinamia. Como verán en este recuadro, la farmacocinética es, pues, va a estudiar todas las modificaciones que nuestro organismo le hace al fármaco. ¿Ya? Todas las modificaciones que nuestro organismo le hace al fármaco. En este caso puede ser liberación, distribución, metabolismo, eliminación. Esa es la farmacocinética. En cambio, la farmacodinamia va a estudiar lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. ¿Ya? Acelera, disminuye, retarda, etc. Entonces, farmacocinética, todo lo que nuestro organismo le hace a este fármaco, y la farmacodinamia es lo que el fármaco hace a nuestro organismo. El video de preparados que probablemente ya vieron o ya les envié. Ok, no vamos a hablar demasiado de todo lo que hay para decir de ese tema porque es muchísimo lo que... Ok, 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 ok. vamos a dejar esta que pantalla. sí vamos a dedicarnos es a identificar. Bien, entonces hay algunos conceptos, ¿ya? Este creo que es, sí. Hay algunos conceptos entonces que ya hemos visto, ¿ya? Que tenemos que tener en claro para todo el desarrollo de esta sesión. Si durante la sesión tienes alguna pregunta, la puedes escribir, ¿ya? Sin ningún inconveniente.
Ahora, en este caso ya hemos visto, te voy a pasar el enlace para que puedas nuevamente recapitular estos conceptos previos de farmacología, porque tienes que estar de alguna u otra manera muy familiarizado con estos términos que hemos visto, ¿no? Ha sido un video corto en el cual hemos rescatado la mayor cantidad de conceptos que se enseñan en la primera clase de lo que es farmacología. Ahora, adicional a ello, vamos a ver una, una parte esencial que es el concepto de qué es lo que pasa, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando. ¿Qué es una acción local, una acción sistémica, una acción remota, ¿no? Acción local es donde queremos que actúe. A veces, por ejemplo, colocamos cremas, colocamos eh, un antiinflamatorio o algo tópico que se coloca sobre piel y mucosas en una zona específica, ¿ya? La acción sistémica, en este caso yo puedo utilizar, ¿no? Vía, las vías, ¿no? Vía oral, vía eh, intramuscular, endovenosa, etcétera, para que a nivel de todo el organismo haya un efecto deseado. Y una acción remota quiere decir que aplico en un lugar cuando la acción es en otro lugar. Aquí sobre todo, ahora creo que no tengo lapicitos. Acá, sí tengo mis lapicitos. En odontología, por ejemplo, cuando utilizamos vasoconstrictores, ¿ya? Tenemos vasoconstricción local y también tenemos vasodilatación sistémica. Es decir, en el lugar donde aplicamos el anestésico, ocurre lo que se llama la vasoconstricción. Es decir, los vasos o los pequeños vasos se contraen más a nivel sistémico se dilatan. Por eso es que a un paciente no se le puede, a un paciente cardíaco, por ejemplo, no hay que controlar este tipo de analgésicos con vasoconstrictores. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Un proceso que se llama farmacocinética, ¿ya? Que es lo que en algunos estudiantes les saca de quicios, ¿no? O sea, ¿cómo entender? Esta farmacocinética, ¿ya? También la vamos a conocer como proceso LATME, ¿ya? La farmacocinética es todo lo que va a pasarle al fármaco en nuestro organismo, ¿no? Y vamos a tener los procesos como la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. ¿Ya? Todo este proceso es lo que vamos a ir estudiando. Esto es lo que vamos a ir viendo en breve. Entonces, primero, la liberación, es decir, lo que yo voy a poner en los intestinos dependiendo de la vía. Ahora, esta liberación es un paso previo, ¿no? Entonces, esta liberación consiste, voy a marcar acá, es liberar al principio activo, ¿ya? Liberar o separar al principio activo de los excipientes. Entonces, miren, acá donde dice desintegración, vamos a tener lo siguiente. El PA, que es el principio activo, va a estar de rojito, ¿ya? El principio activo, jóvenes, es el fármaco, ¿ya? Es el fármaco. Recuerda, ¿no? Fármaco es uno, medicamento es otro. El principio activo es el fármaco, es lo que va a hacer la acción. Si está con los excipientes, y aquí es donde también voy a hacer hincapié en los medicamentos de marca con respecto a los medicamentos genéricos, ¿ya? Ahorita vamos a hacer ese hincapié. Con respecto al fármaco, siempre va a estar unido a los excipientes. Y ustedes de repente habrán leído en los insertos de los medicamentos que dicen, ¿no? Eh, amoxicilina más excipientes, ibuprofeno más excipientes, o el fármaco más excipientes. Los excipientes es todo lo que lo va a rodear, sea un protector estomacal, sea un controlador de pH, todo lo que va a fortalecer o a mejorar ese medicamento va a ser el excipiente. Entonces vamos a colocar un ratito una diapositiva adicional para poder hacer nuestro... Entonces, miren, ¿no? Supongamos que este es el principio activo. El principio activo, jóvenes, es todo aquello espérate, que va a ser el efecto. ¿Ya? El principio activo es todo aquello que va a ser el efecto. El principio activo, el PA, es lo que va a ser el efecto.
Pero el principio activo no viene solito, ¿no? O sea, el ibuprofeno, el paracetamol no viene solito. ¿Qué hacen las grandes empresas? Las grandes empresas le colocan, pues, ¿no? Protectores, le colocan medicamentos que van o componentes que van a fortalecer al principio activo. Pero el único que realiza la acción es el principio activo. Los demás no realizan las acciones, ¿ya? Los demás no realizan la acción. Entonces, ¿qué es lo que hace un medicamento de marca? Ya, ahora vamos a ver. El medicamento de marca, por ejemplo, ¿no? Acá tiene su principio activo, ¿ya? Tiene el principio activo. Pero ¿qué hace el de marca? El de marca de repente coloca o invierte en colocar mejores excipientes, ¿ya? Mejores protectores, mejor protector gástrico, mejor el sabor, de tal manera que esa protección que tiene es mucho mayor a a los genéricos, ¿ya? Vamos a ponerle acá genérico, genérico, y acá el de marca. Pero ambos jóvenes, ambos, tienen el principio activo. Ahora, supongamos, ¿no? Que ahorita lo que vamos a ver es lo que es el primer paso hepático y todo lo demás que vamos a ver ahora. Cuando interviene en el jugo gástrico va a empezar, entre comillas, a ir carcomiendo los excipientes, ¿no? De tal manera que de repente me va a dejar como porcentaje, no sé, un 90% de la tableta, ¿no? Un 90% del medicamento. En cambio, acá vino el jugo gástrico, lo destruyó y de repente acá voy a tener un 70% del medicamento, o en este caso el fármaco. ¿Con cuál de los dos habría mayor efecto? ¿Con el del 70 o con el del 90? Claro, va a haber mejor efecto con el del 90% porque acá voy a tener más fármaco. Acá voy a tener poco fármaco. En este aquí voy a tener poquito fármaco. Obviamente, tanto el de marca como el genérico tienen el mismo principio activo, pero el de marca protege este principio activo para que tengas mejores efectos. Por eso es que algunas marcas, cuando tú consumes una de estas marcas, tienen mejores efectos que una marca genérica. Sí, a veces la economía, pues, ¿no? En el bolsillo no alcanza para una de marca y optamos por un genérico, porque ambos tienen el mismo principio activo. Pero ¿qué hacen las de marca? Las de marcas le invierten en los excipientes. Entonces, ese proceso de liberar al principio activo, ese proceso se llama liberación. Entonces, es el primero, ¿ya? Lo primero que va a pasar en lo que estamos viendo. Se libera. Entonces, hay algunos pasos, ¿ya? Que tienen que darse. Por ejemplo, ¿no? Existe la desintegración, la desagregación y la disolución. No todos pasan por los tres pasos, pero lo ideal sería que, miren, acá está amarrado el principio activo y separar la cubierta, por así decirlo, del principio activo, ya tengo desintegración. Se está desintegrando poco a poco, se está fragmentando. Luego se desagrega. Aquí, en la desagregación, y estoy remarcando, ya se separa el principio activo. Y lo voy a poner así en asterisco porque a veces es pregunta de examen donde dice, ¿no? Es el momento o es el paso de la liberación que consiste verdaderamente en separar el principio activo. Ese es desagregación. Ese es de cajón, preguntas de exámenes de cajón. Y luego vamos a tener la disolución. La disolución generalmente se utiliza en este medio, en medios acuosos, ¿ya? Cuando hay presencia de agua. Entonces, la mayor parte pasa por esto, ¿no? Las tabletas, los comprimidos, pasan por desintegración, desagregación y disolución. ¿Ya? ¿Quiénes solamente pasan por desintegración y desagregación? Las suspensiones. ¿Ya? Las suspensiones. ¿Y quiénes solo se disuelven? Los jarabes. Esa es la segunda pregunta de examen. Son aquellos principios farmacológicos o son presentaciones farmacológicas, perdón, estas son las presentaciones. Son aquellas presentaciones farmacológicas que solo pasan por disolución, los jarabes. ¿Por qué? Porque están en un medio acuoso. Entonces, el primer paso que hemos visto del ADME es la liberación. Y lo que tenemos que acordarnos es que la liberación no es nada más y nada menos que liberar al principio activo de los excipientes. Eso debe quedar clarísimo, ¿ya? Entonces yo voy a liberar al principio activo de los excipientes. ¿Y cómo los libero? Con desintegrar, desagregar y diluir o disolver, ¿ya? Si tienen alguna pregunta me avisan, ¿ya? Me avisan. Entonces, este principio activo se va a encontrar de dos formas. Puede ser una forma ionizada o una forma no ionizada, ¿ya? ¿Cuál es la idea?
que en la forma no ionizada es donde se va a absorber. Entonces va a haber un componente de este principio activo que las va a hacer molecularmente absorbibles. Porque si no son molecularmente absorbibles, por más medicamento, por más fármaco que yo esté consumiendo, no va a poder absorberse. Y ese es el siguiente término que vamos a ver, que es la absorción. Entonces, vamos a recordar ya. La liberación, ¿en qué consiste? La liberación no es nada más y nada menos que separar, liberar el principio activo eh, al medio, ¿ya? Al medio, libera al principio activo. Ahora vamos a tener lo que es la absorción. Entonces, en la absorción, lo que sí vamos a ver es lo siguiente. La absorción no es nada más y nada menos, y eso es lo que tenemos que tener en claro, es la transferencia, ¿ya? Es la transferencia del fármaco desde su sitio de administración, o sea, de donde lo hayas colocado al torrente sanguíneo. Esta es la definición exacta de absorción. Es decir, yo voy a absorber, nuevamente entre comillas, ese principio activo. Ya no estamos hablando del medicamento si es que eran una mezcla. Ahora estamos hablando ya del principio activo. Probablemente los excipientes van a pasar por el hígado, el riñón y luego se van a excretar, ¿no? Pero también el fármaco se va a absorber. Y la absorción es desde donde se aplicó hacia el torrente sanguíneo. Por ejemplo, aquí tenemos la vía oral. ¿En dónde se administra por la vía oral? Obviamente por la boca, ¿no? Es decir, desde donde se absorbió, desde todo el sistema digestivo al torrente sanguíneo. Esa es la vía oral. ¿Cómo es la absorción en la vía intramuscular? Desde donde se aplicó, desde el músculo, sea glúteo, vasto externo, deltoides o cualquier músculo donde se haya aplicado el medicamento, hacia el torrente sanguíneo. Y la vía endovenosa es la aplicación en la misma zona. Entonces vamos a ver esto aquí ya, para que se pueda entender. Miren, ¿no? Por eso ahora nos habla de porcentaje, ¿no? De porcentajes. Normalmente en la vía oral se absorbe del 70-80%, en la vía intramuscular del 80-90% y en la vía endovenosa del 0%. No, no te marees con estos números. ¿Ya? Ahorita voy a explicarte por qué endovenosa es 0%. ¿Ya? Ahora miren, entre la vía oral y la vía intramuscular, ¿quién se está absorbiendo más? ¿No? Se absorbe más en la vía intramuscular. Incluso este es el orden en el que debemos prescribir los medicamentos, ¿no? Siempre primero vía oral, luego vía intramuscular y finalmente la vía endovenosa, ¿no? Pero hay pacientes que dicen, no, como la vía endovenosa es más rápida, es mejor, yo quiero que me apliques pura endovenosa. No, pues no deberíamos hacer eso, ¿no? Pero hay pacientes que exigen, ¿no? No, endovenosa, endovenosa. Ahora, miren, ¿ah? ¿Por qué el porcentaje de absorción en la vía endovenosa es cero? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a tomar otra diapositiva. ¿Ya? Porque eso es lo que tienes que captarla, ¿ya? Eso sí tienes que captar. Ojalá que me ayude las imágenes. Ya, miren, ¿no? ¿Qué era la absorción? Por ejemplo, acá están los intestinos. Intestinos a la sangre. ¿Ya? Torrente sanguíneo. La otra vía, esta es vía oral, ¿ya? Vía oral. Tenemos la vía intramuscular. Es decir, del músculo, ¿ya? Puede ser deltoides, puede ser el vasto externo, el músculo que sea, hacia el torrente sanguíneo. Y de la vía endovenosa, vía endovenosa. Entonces, la absorción, recuerden, ¿cuál era el concepto? Es del lugar donde se ha administrado al torrente sanguíneo. Es decir, miren, ¿ah? Ese tienen que tomarlo como una resta, ¿ya? Entre los intestinos hacia la sangre hay una gran distancia, ¿no? Hay una gran separación. Entonces, es mayor, ¿no? Tiene que pasar distintos pasos para recién llegar a una arteria, pero en este caso una vena. El músculo, miren, ¿ah? ¿Dónde está mi? El músculo está casi cercano a una vena, o íntimamente cercano, por eso es cada vez es menos. Y la vía endovenosa lo estoy aplicando directamente en la vena.
Por eso su porcentaje de absorción, no se confundan eso, el porcentaje de absorción es 0%. El porcentaje de absorción es 0%, porque en la vía endovenosa no se absorbe, está pasando directamente al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces retrocedemos un poquito. Por eso, acá, en la vía endovenosa no se absorbe, no hay absorción. No hay absorción, ¿ya? No hay absorción. Entonces vamos a tener unos términos de biodisponibilidad. Este término de biodisponibilidad es diferente, ¿ya? Es muy diferente a, a lo que es absorción en sí, ¿ya? Porque la absorción definitivamente está desde el lugar de administración hacia el torrente sanguíneo. Pero en la biodisponibilidad es un número o un fragmento que tiene que ver con la cantidad y la velocidad, el cual yo tengo al principio activo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En la vía oral es mucho menor al 100%. ¿Por qué? Porque cuando uno consume los alimentos, el fármaco sufre por el pH, sufre por el tiempo en el que está expuesto, la absorción a veces es lenta, dependiendo, ¿no? Que vamos a ver más adelante con respecto al agua, ¿no? Ahora, vía oral, la disposición es menor del 100%. Pero miren cómo es la biodisponibilidad endovenosa. Intravascular o endovenosa es del 100%. ¿Por qué? Porque el 100% del fármaco lo estoy colocando en la vena. Vamos a retroceder nuevamente este dibujito. Miren, ¿no? Aquí tiene que pasar por ácidos, tiene que pasar por ácidos, tiene que pasar por la hidratación, por el agua, por ejemplo, tiene que pasar por las microvellosidades o las vellosidades. Es decir, ingresa 100%, ¿ya? A la boca, por así decirlo, a los intestinos, y a la vena vamos a ver un 80%, ¿ya? ¿Por qué? Porque verdaderamente, mira, esto ha destruido al principio activo. En cambio, estamos hablando de biodisponibilidad, no porcentaje de absorción. En cambio acá, miren, ¿ah? Aquí está cerquita, ¿no? Del músculo a la vena está cerquita. Acá normalmente se absorbe el 90%, 95%. O sea, su biodisponibilidad, es decir, la concentración del principio activo que va a quedar en el torrente sanguíneo es mayor. Ahora, acá se está colocando el fármaco al 100%, o sea, todo el fármaco está yendo a la vena, 100%. Por eso su biodisponibilidad, es decir, qué cantidad del principio activo entra al torrente sanguíneo, esa biodisponibilidad es el 100%, porque yo estoy colocando el medicamento intacto. Ahora espero que se me haya entendido. Mira, en la vía oral, este de acá, esto se llama porcentaje de ¿qué? De absorción. Absorción. Nunca en la vía oral el porcentaje de absorción es el 100%. ¿Por qué? Porque sufre el primer paso hepático, sufre la absorción, la hidratación, etcétera. Y el principio activo llega entre un 70-80%. En la vía intramuscular se absorbe del 80-90% y en la endovenosa no hay absorción porque por su definición es la transferencia del principio activo a su sitio de administración. Ahora, lo que es biodisponibilidad es casi el 80%, es casi 95% y acá es 100%, porque quiere decir que yo todo el fármaco lo estoy colocando en la vía endovenosa. Ya son dos términos que a veces confunden, pero la idea es practicarlo para que te puedas acordar de estas definiciones más que nada, ¿ya? Claro, así es. Mira, ahí Gabriel nos dice, ¿no? La vía endovenosa era mucho más rápido. Claro, es más rápido porque mira, tienes el medicamento al 100% en la vena. Entonces va a ser mucho mayor el efecto. En cambio acá por lo menos tienen que pasar 4 horas, ¿ya? 4 horas. A veces dicen, yo me tomé el paracetamol y no me baja el dolor de cabeza. ¿A qué hora lo tomaste? Hace 5 minutos. Claro, pues todavía no, ni siquiera está haciendo efecto, ¿no? O en la vía intramuscular, ¿no? Esto es más rápido, a la hora más o menos ya, perdón, a las 2 horas, 2 horas, 2 horas ya está haciendo efecto. A veces en 1 hora ya está haciendo efecto.
Y en la vía endovenosa, pues en 30 minutos más o menos ya estamos viendo los efectos, ¿no? Por eso a veces el paciente dice, no, yo quiero endovenosa. No, 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 endovenosa, endovenosa. Y cuando vaya a provincia, ¿ya? Este es el gol estándar, ¿no? Todos quieren intramuscular. Si el doctor le aplica, perdón, le da tabletas, te dice, no, usted es mal doctor, porque no me hace efecto. Yo quiero, el doctor del año pasado, él me daba pura inyección y yo me sanaba rapidito. Van a tener que lidiar con eso también. Ahora hay que volverles a explicar, ¿no? Primero hay que empezar por la vía oral. Si ya no está haciendo mucho efecto, recién en la vía intramuscular. Y finalmente terminamos con la vía endovenosa, ¿no? De menos a más. Pero si ya el paciente está acostumbrado a esto, uy, lo otro que sigue es solamente la endovenosa, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Sobre todo en los antibióticos o algunos medicamentos que queremos aplicar. Muy bien, entonces vamos a ver otro parámetro. O son tres parámetros que vamos a ver, que son la Cmax, Tmax y el Clax. El Cmax es la máxima concentración que va a alcanzar el principio activo o un determinado fármaco en el plasma, ¿ya? El Tmax es el tiempo en que demora en alcanzar esta concentración máxima. Y el CELAS es la última concentración que se va a detectar en el plasma. Ahora, ¿todos los medicamentos tienen este parámetro? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando veamos un medicamento, leer el inserto, leer el vademecum de cada fármaco que yo quiera aprender. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a decir, si yo sé que la concentración máxima se alcanza, por ejemplo, en 6 horas, ¿ya? En 6 horas, ese medicamento, ¿cada cuánto tiempo lo voy a dar? Lo otro es lo siguiente, ¿ya? Tengo otro medicamento, el medicamento B. El Tmax lo alcanza en 8 horas. Este medicamento B, ¿cada cuánto tiempo lo tengo que dar? Entonces, tengo otro medicamento, por ejemplo, vamos a ponerle de amarillito. Tengo otro medicamento que al Tmax lo alcanza en 12 horas. Ajá. Esto de aquí me va a servir para yo poder prescribir también. Entonces, yo sé a la cantidad que va a llegar su concentración máxima es donde va a empezar a hacer sus mejores efectos. ¿Ya? Entonces, tengo que determinar eso, ¿no? Supongamos, ¿no?, que un fármaco se prescriba cada 12 horas, tengo que respetar eso, ¿no? Porque de repente, en 12 horas, mire, vamos a ver, ¿dónde está? Vamos a ver aquí, ya, a ver. Vamos a ver. El Tmax, por ejemplo, que sea 12 horas. Si un fármaco llegó en 6 horas a su concentración máxima, pero luego pasó 6 horas más y ya no se detecta, necesito darle otra dosis. Entonces, estos parámetros me van a servir para yo determinar la frecuencia en que voy a determinar o que voy a prescribir un fármaco. Muchas veces le dicen cada 6 horas, tienen que tomarlo cada 8 horas. Entonces, cada fármaco nos va a prescribir esa cantidad, ¿ya? Y lo que tengo que tener en cuenta es esto, ¿no? ¿Hasta dónde voy a detectarlo en el plasma? Porque hay fármacos, por ejemplo, ¿no? La citromicina, que lo toman un día, 3 días, como mínimo, perdón, como máximo 3 días. Algunos los prescriben 5 días, pero la citromicina, por ejemplo, dura una semana. Por eso es que a veces están con infección de garganta y van a la farmacia y le dicen, dame citromicina. Se toman una tabletita y ya no toman más. Están haciendo mal porque no cumplen su dosis, pero la citromicina lo va a cubrir toda la semana. ¿Pero qué es lo que necesito? Necesito las 3 dosis como mínimo, ¿ya? Ok, continuamos. Hay algunos factores que van a afectar la absorción. Entonces, la absorción tiene que ver con el principio activo de su lugar de administración hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, vamos a ir recordando esas definiciones. La primera definición que hemos visto es la liberación, ¿no es cierto? La liberación consiste en liberar el principio activo. Ok, ya lo dejó en un medio. Luego vamos a tener la absorción. La absorción es ese principio activo del lugar donde se ha administrado al torrente sanguíneo. En este caso, esta absorción va a ser modificada para la vía oral, ¿ya? Metroclopramida y la propantelina por vía oral. Entonces, por ejemplo, ¿no? La metroclopramida
favorece el efecto de absorción. Si yo puedo prescribir algún fármaco adicionando metoclopramida, va a mejorar esta absorción. Y la propantelina, hay pacientes que están tomando propantelina, ¿no? Entonces esto va a disminuir el efecto de absorción. No necesariamente estoy diciendo que cuando des un medicamento tienes que darle adicional a esto, ¿no? Sino solamente estoy nombrando los factores que van a modificar esa absorción. Hay pacientes que ya toman metoclopramida de uso crónico, ¿no? Están tomando este medicamento y si yo le doy otro medicamento, yo sé que va a favorecer su absorción, ¿no? Pero si yo veo que el paciente está tomando propantelina, tengo que tener cuidado, ¿no? Porque va a disminuir el efecto de absorción. Entonces tengo que ver en qué momento ya darle ese medicamento para que la absorción se pueda absorber, valga la redundancia, de manera adecuada. Ahora, ¿qué medios que acompañan al fármaco, ¿no? Las temperaturas, por ejemplo, ¿no? Miren, el agua fría acelera el vaciamiento gástrico. Si yo estoy dando medicamentos por vía oral y quiero que haga el efecto más rápido, puedo aplicar o decirle, ¿sabes qué? Por lo menos 2 vasos de agua fría, no congelada, por lo menos a temperatura ambiente. ¿Para qué? Para acelerar el vaciamiento gástrico. ¿Eso qué quiere decir? Que el medicamento va a ir más rápido a los intestinos donde también se pueden absorber. Y si se absorbe más rápido, voy a tener el efecto más rápido. El agua caliente, de alguna otra manera, va a retrasar el vaciamiento. Entonces, hay algunos pacientes que toman sus pastillas con agua tibiecita, ¿no? O agua calentita. ¿Me conviene? No, pues no, porque el agua caliente va a ralentizar o a poner más lenta la absorción del medicamento. Entonces, ustedes pueden, cuando prescriban, siempre con agua fría o a temperatura de ambiente, si es que quieren el efecto rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero en la mañana, mi paciente que sufre de gastritis, ¿ya? Y va a tomar su omeprazol. A mí me conviene que tome con su agüita calientita para que el omeprazol se mantenga un poquito en el estómago y cumpla su función de protección gástrica, ¿no? Entonces, más o menos con esos conceptos hay que ir relacionando, ¿no? Y lo otro, jóvenes, es que siempre con agua, ¿ya? Evitar, por ejemplo, los quelantes. ¿Quiénes son los quelantes, por ejemplo? La leche, ¿ya? La leche, también, bueno, nadie toma un medicamento con carbón activado, ¿no? Pero la leche, el carbón activado son, quelantes. Los quelantes son atrapantes del medicamento. A veces, veo que dicen, ¿no? Al abuelito le dan su medicamento y dicen, ya abuelito, tómate con tu leche. Y yo le digo, señora, no, no, porque no va a hacer efecto, pues. O sea, la leche va a atrapar el fármaco y en vez de que haga el efecto deseado, lo va a eliminar más rápido. Entonces hay que tratar de acostumbrar a las personas a que tomen agua. Ahora, si es una tableta y ya hemos visto la liberación consiste en liberar al principio activo. ¿Cómo se libera un principio activo? Tengo que darle agua. Y de preferencia, jóvenes, 250, o sea, 2 vasitos con agua. No sé si, ahora ya en la farmacia ya no dan, creo, ¿no? Pero antes daban un vasito chiquititito para que puedas pasar tu pastilla. Pregunta, ¿funciona? ¿Funcionaría con un poquito de agüita? No, jóvenes, lo ideal es, ¿ya? Lo ideal va a ser darle abundante agua, ¿ya? Y evitar quelantes, como por ejemplo, ya, hay algunos que incluso conozco médicos que tomaban tabletas con Coca-Cola, ¿ya? Este es ay, no, no hagan eso, ¿ya? No hagan eso. ¿Por qué? Porque también son quelantes, pues. También son quelantes. Algunos dicen, no, pero estoy aprovechando el sodio y todo lo que tiene la gaseosa. Bueno, pero son quelantes, pues, ¿no? Cambian el pH del estómago, destruyen más rápido el fármaco y no te va a servir de repente, ¿no? Pero no hay una aseveración en la cual puedas hacer eso, ¿no? Por eso acá la recomendación es esto, siempre con agua fría, el agua caliente dependiendo si es que quieres que se mantenga más tiempo en el estómago y nada de quelantes, ¿no? Evitar, por ejemplo, la leche o el carbón activado. Bueno, hay quelantes que sí me van a servir, ¿no? Por ejemplo, en un envenenamiento, le agrego el carbón activado. El carbón activado va atrapando el veneno mientras puedo hacer un lavado gástrico, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver que algunos te dicen, ¿no?
después del almuerzo, después de las comidas y todo eso, ya que el volumen, o sea, cuando uno entra a la saciedad, va a favorecer el movimiento gástrico, ¿no? Pero esto no siempre ocurre porque a veces no sabemos cuánto come el paciente, ¿no? Algunos también dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Esta comida, perdón, esta tableta te la vas a consumir con alimentos, ¿ya? Porque el alimento va a proteger que no tengas heridas o salga úlcera. En realidad no siempre funciona así, ¿ya? Porque hemos visto, por ejemplo, los efectos adversos de cada medicamento, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo. Pero al tener mayor volumen en el estómago, sí, pues va a acelerar el movimiento gástrico. Vamos a continuar. Ahora, hay algunos fármacos que, con respecto a los alimentos, su absorción se reduce. Es decir, yo no puedo decirle amoxicilina con comida, ciprofloxacino con comida, isoniazida o ketoconazol con comidas. Estos fármacos con comida no me sirven, pues, ¿no? Entonces, si yo le digo, no, señora, va a tomar su amoxicilina con el desayuno, con el almuerzo, con la cena. Entonces, su porcentaje de absorción se va a reducir. Entonces, no me va a convenir que la amoxicilina se reduzca, pues, ¿no? Porque va a alargar mi tratamiento antibiótico. No me conviene. O si yo trabajo, por ejemplo, con antimicóticos, ¿no? No me conviene, entonces que sea con comida, ¿ya? Ahora sí, hay algunos que sí, pues, ¿no? Con las comidas su absorción se aumenta. La claritromicina, el cefaclor, la carbamazepina, clotrimazol, fenitoína, sí, pues, ¿no? Eso sí me convendría darlos con comida, ¿ya? Y hay algunos que no se altera con la comida, con nada, ¿no? Como la clindamicina, el diazepam, glibenclamida, ¿no? Esos son, medicamentos. Entonces, más o menos para tener en cuenta, ¿no? Esos son algunos ejemplos, no solo existen esos, ¿ah? ¿Quieres saber un poco más? Lee el inserto, ¿no? ¿Cómo se llama el inserto que viene en cada fármaco? La posología, ¿no? Hay que leer la posología de cada medicamento que yo pueda prescribir, que de cada medicamento que yo pueda trabajar. Entonces, luego el siguiente parámetro es la distribución. Vamos a ir recordando, ¿eh? Vamos a ir recordando. Uy, ¿qué pasó? Vamos a ir recordando. ¿Dónde estás? ¿Ya? Teníamos el proceso LATME, ¿no? Liberación, absorción y ahora estamos en distribución. La liberación, entonces, ¿recuerdan cuál era? Es liberar al principio activo. Ok. La absorción era llevar el principio activo desde el lugar de administración hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Ahora vamos a ver la distribución. La distribución es del torrente sanguíneo hacia donde va a hacer efecto. Uy, caramba. ¿Ya? Es la transferencia entonces del torrente sanguíneo hacia donde va a ejercer el efecto. Y aquí es donde se va a resolver su pregunta, donde dice, ¿no? ¿Cómo el ibuprofeno sabe dónde me duele? ¿No? ¿Cómo el paracetamol sabe dónde me duele? ¿Cómo el medicamento sabe que tiene que ir a mi cabeza? ¿Cómo? No, ya, ahora te lo voy a- a resolver. No es que el fármaco sepa dónde te duele, ¿no? Ni tampoco es que mágicamente vaya por esa zona, sino que hay un término que se llama volumen de distribución, ¿ya? Volumen de distribución. Este es un volumen teórico, acá faltó la palabra teórico. Es un volumen teórico. Ahorita lo vamos a explicar. Pero miren, ¿ah? La distribución es la transferencia de este principio activo desde donde está circulando, o sea, del torrente sanguíneo hacia donde va a ejercer su efecto. Esa es la distribución. Estas preguntas clásicas, porque a veces te dicen, ¿no? Desde la vía hacia la sangre, de la vía de administración a la sangre, ese es absorción. La distribución es del torrente sanguíneo, o sea, de la vena, donde ya está el torrente sanguíneo, hacia donde tiene que hacer el efecto. ¿Ya? Eso va a depender mucho de su unión a proteínas plasmáticas, que son nuevos términos que vamos a ver ahora, y los lugares, ¿no? Siempre a dónde se va. Siempre se va a tres lugares. El primero es donde va a ejercer la acción terapéutica. Segundo, se va a ir a un lugar donde hay reserva y siempre se va al lugar del efecto adverso, ¿ya? O sea, siempre el fármaco va a tener estos tres principios. Primero, donde va a ser la acción terapéutica, eso es de ley, tiene que irse ahí. Segundo, siempre va a un tejido de reserva. A veces los obesos dicen, ¿no?
doctor, cada vez que me tomo la pastilla o cada vez que me ponen inyección, me demora en hacer el efecto. Obviamente, no le voy a decir, señor, es que estás obeso, ¿no? Obviamente, señor, el fármaco se almacena en un lugar, ¿no? ¿Dónde son los tejidos de reserva? El tejido adiposo. La mayor parte de fármacos se almacena en el tejido adiposo. Por eso es que a los obesos también se le da más dosis, porque toda la dosis es de acuerdo al peso, ¿no? Si pesan más, tengo que darle más, ¿ya? Porque sí o sí se almacena en tejido de reserva, sí o sí se almacena en grasa. Hay fármacos que se van a almacenar en otros lados, ¿no? Como el músculo, o se van a almacenar de repente en el hueso, qué sé yo. Pero el tejido de reserva, por así decirlo, de todos, es la grasa. Incluso, cuando vamos a ver más adelante en otras clases, vamos a ver anestesia general, por ejemplo, ¿no? Los anestésicos inhalatorios se almacenan, ¿no? También en grasa. Y por eso tenemos que esperar que el paciente orine y determinar que ya se terminó toda la anestesia y poder darle de alta. Y finalmente se van a ir hacia donde hará efecto adverso, ¿no? Sí o sí se tiene que ir el medicamento, perdón, sí o sí se tiene que ir a un medicamento donde se hace el efecto adverso, ¿no? Que es el efecto que no queremos, ¿no? Pero lamentablemente va a pasar. Y a veces también tenemos que explicarle al paciente, ¿no? Nuevamente con los AINES, ¿no? Señora, usted que está tomando de manera crónica este ibuprofeno, obviamente, su acción terapéutica, ¿cuál va a ser? Uy, sí, va a disminuir su dolor. Como usted es gordito, gordita, tiene grasita, se va a ir almacenando en esa zona y también le va a dañar el estómago, señora. Tiene que venir cada cierto tiempo al gastro o cada cierto tiempo para poder hacer sus controles o darle un protector estomacal. Pero siempre van a ir a esos tres lugares. Entonces vamos a recordar ya nuevamente. ¿Qué es la liberación? Es liberar al principio activo. Existen tres pasos donde se libera el fármaco. ¿Cuáles son? Desagregación, disolución y desintegración, ¿no? En desorden. Luego vamos a tener a la absorción. La absorción, ¿qué era? Era del lugar donde se ha administrado al torrente sanguíneo. ¿Quién tiene más absorción? Perdón, ¿quién no tiene absorción? La vía endovenosa, ¿no? Porque estoy colocando directamente al torrente sanguíneo. Y la biodisponibilidad de la vía endovenosa es el 100%, ¿no? Porque de alguna manera el medicamento está 100% en la vía endovenosa. Y la distribución es desde ese sistema circulatorio, desde el torrente sanguíneo hacia donde va a ejercer su efecto. Obviamente va a pasar por tres tejidos, ¿no? A donde va a ser la acción terapéutica, a donde se va a reservar y a donde va a hacer su efecto adverso, ¿ok? Bien. Luego vamos a tener un concepto que es el volumen de distribución. Este volumen de distribución es un volumen teórico, ¿ya? Es un volumen teórico, ¿ya? Porque ¿cuánto es el volumen de agua que nosotros tenemos en el organismo? Un paciente que pesa 70 kilos, ¿no? Dice, ¿no? Es del 70 al 80% en agua, ¿no? O sea, más o menos nosotros tenemos, ¿cuántos litros de agua somos? Pregunta, ¿alguien tiene en su cuerpo 40.000 litros de agua? No, ¿no es cierto? Nadie tiene 20.000 litros de agua en el cuerpo, ¿no? Por eso es un volumen teórico en la cual necesita, o sea, el volumen de distribución es aquel volumen teórico de agua para que el fármaco o el principio activo se disuelva. ¿Y qué más? Hay una concentración similar, ¿ya? En el plasma sanguíneo. Es decir, este volumen es tan teórico, pero dice, ¿no? Es la cantidad de agua que va a necesitar el fármaco para igualar a la concentración. Entonces, miren, ¿no? Como les digo, ¿no? Nadie tiene 5.000 litros de agua, ¿no? Nos estaríamos inundando, pero son volúmenes teóricos. El volumen de distribución ahora se va a entender como un grado de penetración, ¿ya? Grado, vamos a poner aquí, grado de penetración. ¿Qué quiere decir? Que a mayor cantidad de volumen teórico, a mayor cantidad de volumen de distribución, el fármaco va a ingresar mucho más. Por ejemplo, miren, ¿no? De 0 a 5 litros, el fármaco se queda en el compartimiento plasmático. Está allí. Se va a ir utilizando de poquito en poquito. De 5 a 20 litros, el fármaco llega a algunos fluidos extracelulares.
De 20 a 40 litros, el fármaco penetra ya en todos los tejidos. Y más de 40 litros, el fármaco penetra hasta el intracelular. Entonces, no es que, no es que el medicamento sepa dónde te duele, sino que está hasta la punta de tu cabello, se ha ido a todo tu cuerpo. Y definitivamente en la zona donde tiene que hacer acción, va a ser acción, ¿no? Entonces, luego de hacer la acción, ese fármaco también se va a ir reservando en ciertos tejidos de reserva y ese fármaco también va a ser el efecto no deseado. Por ejemplo, a ver, la amoxicilina, ¿no? En 25 litros, aquí vienen las preguntas de examen. Si la amoxicilina tiene 25 litros de volumen de distribución, ¿en dónde va a ser cuál es su grado de penetración o su significancia? Quiere decir que el fármaco va a penetrar absolutamente en todos los tejidos. Entonces, por eso es que cuando hay una infección ósea, amoxicilina, una infección epidérmica, o sea, de piel, amoxicilina, una infección dental, amoxicilina. ¿Por qué? Porque penetra en todos, ¿ya? Ahora, ¿qué más ha pasado? La cloroquina y la quinacrina, ¿dónde la utilizaron? ¿Se acuerdan? En el COVID, ¿no? La gente desesperada por encontrar un tratamiento, porque al tener mayor volumen de distribución, entraba en todos los compartimentos del cuerpo. Y de alguna otra manera creyeron que también se pudo haber eliminado el COVID con eso, ¿no? Bueno, ahora, si hay muchos datos me avisan y al final vamos a ir recapitulando, ¿ya? Pero hay bastantes datos que tenemos que ir teniendo en cuenta. Ahora, este de aquí no viene en los exámenes necesariamente de medicina, pero sí pueden venir en los exámenes de los que están estudiando farmacia y bioquímica, ¿no? Pero, ¿cómo se calcula este volumen de distribución? Recuerden que hay un volumen teórico, ¿no? Aquí va a tener unas variables en la cual se va a completar para determinar, ¿no? Esa concentración en el plasma o esa concentración en el tejido sanguíneo. Entonces, vamos a ver ahora cuando están unidos a proteínas plasmáticas. Aquí, ojito, ojito, ya voy a poner un ojito, porque si captas esta definición de ahora, si captas esta definición de ahora, con esto te va a facilitar la vida. Mira, esta unión a proteína plasmática ya se va a dar dependiendo, ¿no? En ácidos débiles o en base débil, ¿no? Aquí ya empezamos a recordar también la bioquímica, ¿no? ¿Cuándo es un ácido débil? ¿Cuándo es una base débil? Si el fármaco es un ácido débil, se va a unir a la albúmina. Pregunta examen. Pregunta de examen. ¿Cuál es la unión, la proteína plasmática que más se transporta o se usa? Albúmina, ¿no? En la albúmina. Y en las bases débil es la glucoproteína alfa 1 ácido, así se llama, glucoproteína alfa 1 ácido. ¿Ya? Entonces tenemos dos ejemplos de proteínas plasmáticas. Entonces, la albúmina sí o sí, sí o sí. Y siempre hay que recordar que allí se van a unir los ácidos débiles, ¿ya? Ahora, vamos a ver con lo que es fracción libre. Miren, vamos a poner aquí en el ejemplo, ¿ya? El naproxeno tiene 99% unido a proteínas plasmáticas. ¿Cómo lo tengo que interpretar? Lo tengo que interpretar de la siguiente manera. O sea, 99 están unidas y uno está libre. O sea, aquí me está diciendo quién está unida. Ya, acá, por ejemplo, el paracetamol dice, tiene 0% unido a proteína plasmática. O sea, el paracetamol no se une, ¿no? No se une a la proteína, 0%. ¿Cuánto tiene libre? 100% libre. La glibenclamida, miren, tiene 90% unida a proteínas plasmáticas, quiere decir que 90% está unido y 10% está libre. Oye, Limpar, pero ¿qué me quiere decir eso? Bien, nosotros para poder trabajar, siempre vamos a tener que trabajar con la libre, ¿ya? Siempre vamos a trabajar con el libre. No vamos a trabajar con la proteína plasmática, con las que están unidas a proteínas plasmáticas, ¿ya? Ahora, miren, ¿ah? La proteína plasmática libre es la que va a hacer la acción, ¿no? Porque si estás amarrado, ¿no? Es igualito, ¿no? Cuando el chico está con la enamorada, tranquilito, ¿no? No hace nada. Porque ahí está su proteína plasmática. Pero en la pichanguita donde no está la chica, ucha, ¿qué hace de las suyas? Entonces, miren, ¿ah?
Todo lo libre es lo que va a ser el efecto. El libre es el que va a ser el efecto. Ahora, entre este libre, mira, acá hay 1%, acá hay 10%, acá hay 100% libre. Por eso se dice que a mayor porcentaje libre, ya, ay caramba, a mayor porcentaje libre, vamos a tener mayor velocidad de acción o mayor acción, velocidad de acción, ¿ya? Entonces, miren, por eso el 1, su acción es prolongada porque es lento. Ay caramba, ¿por qué no puedo escribir? Es lento. El 100% es rápido, pues no, rápida, la acción es rapidita, es rápida. El 1% libre también es medianamente lento, ¿no? Medianamente lento. Entonces, hay fármacos que me va a convenir que sean medianamente lentos para que su acción tampoco no se vaya tan rápido, ¿no? Tan rápido. Entonces, eso es lo que quiere decir la fracción libre. La fracción libre es la que va a hacer la acción, ¿ya? Entonces, miren, la fracción libre entonces atraviesa la membrana porque está libre y es la que hace la acción, es la que hace el efecto. En cambio, la que está unida, ella no está unida. Esta está como que almacenada, ¿ya? La grasa, la bendita grasa también la puede sostener ahí en su material, ¿no? Como reserva. Entonces vamos a acordar nuevamente, ¿no? La liberación es liberar al principio activo. ¿Cuáles son los pasos de la liberación? Desintegración, desagregación, disolución. Luego viene la absorción. La absorción que era pasar el principio activo del torrente sanguíneo, perdón, del lugar donde se administró al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que pasa en la absorción? Ahí tenemos la biodisponibilidad, ¿no? ¿Qué cantidad de fármaco a una concentración determinada está en los torrentes sanguíneos? Luego vamos a tener a la distribución, ¿no? Que es del torrente sanguíneo a toda la parte donde va a ser su acción. Y ahí vamos a tener el concepto de volumen de distribución, que me va a medir el grado de penetración, ¿no? A mayor volumen de distribución, mayor grado de penetración. ¿Ya? Y luego vamos a tener otros conceptos como la fracción libre, que es la fracción que va a atravesar las membranas y va a ser el efecto. A mayor fracción libre, mayor velocidad de acción. A menor fracción libre, menor velocidad de acción. Ahora, algunas preguntas que pueden venir a veces en los exámenes, las preguntan difícilmente ya si el profesor se toma su tiempo de poder hacerte una pregunta difícil, más o menos va a ser así, ¿no? Si un fármaco tiene 99% unión a proteínas plasmáticas, ¿es rápida o es lenta? Mira, ya no te habló acerca de la fracción libre, te está hablando acerca de la unión a proteína plasmática. Entonces, tienes que interpretarlo, ¿no? Igual, ¿no? A mayor proteína plasmática es menor libre. Por lo tanto, a mayor proteína plasmática es más lenta. Entonces, es inversamente proporcional, ¿no? A mayor unión a proteínas plasmáticas es más lenta, ¿no? Menor velocidad. Por ejemplo, ¿no? Este acá tiene cero unión a proteínas plasmáticas, o sea, no está unida a proteínas plasmáticas, su velocidad es rápida, ¿no? Así tienen que interpretarlo. Difícilmente se las van a preguntar con la proteína plasmática, o si se los preguntan, interpreten. Recuerden que a mayor porción libre, más rápida va a ser la proteína. Perdón, el fármaco. Luego vamos a tener la biotransformación. La biotransformación va a preparar el fármaco para ser eliminado. Vamos a ver, ¿dónde está? Acá está. ¿Ya? La biotransformación es prepararlo para que se elimine, porque definitivamente todo lo que entra tiene que salir. Algunos van a salir modificados, ¿ah? A otros van a salir intactos, pero tienen que salir del organismo. ¿Recuerdan cuáles eran los tejidos a donde se van a almacenar? ¿Recuerdan cuáles eran los tejidos? Vamos, tú puedes. Hay tres tejidos, ¿no es cierto? Un tejido donde va a ser el efecto, un tejido donde va a ser la reserva y un tejido donde va a ser el efecto no deseado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la biotransformación lo está preparando para proteger este efecto no deseado. Ahora, no es que no te va a dar, sí te va a dar. Pero la biotransformación de alguna otra manera protege a esto, ¿ya? Entonces, lo va a preparar por la eliminación. Y tenemos dos fases, la fase 1 y la fase 2, ¿ya? Fase 1 y fase 2. La fase 1 está comprendida por oxidación, reducción e hidrólisis. Esta es la más facilita, por así decirlo, pero tiene tres componentes.
Y la fase 2 siempre es conjugación, acetilación y metilación. He visto que han venido en exámenes pasados esto acá. Y te han puesto la palabra, la conjugación con sulfato y glutatión. ¿Qué tipo de fase es? Pues mira, así no sepas que era sulfato o glutatión. Si te decían conjugación, al toque sabías que era reacción de fase 2, o sea, no había de otra. Porque a veces algunos dicen, ¿no? ¿Cómo acetilo, cómo metilo si no tengo sulfato, no tengo glutatio? Pero si te están diciendo esas palabras claves, de inmediato tú lo vas a accionar a una fase 2 que tiene que ver con mayor bioquímica. En cambio, la fase 1 se oxida, se reduce o hay una hidrólisis. Es relativamente sencilla. Todo lo que tú veas que tenga que ver con mezclas, con colocarle algo más que no sea oxígeno, porque mira, oxidación, ¿dónde está? Oxidación tiene que ver con el oxígeno, presencia de oxígeno. Reducción, presencia de oxígeno. Hidrólisis, presencia de agua. ¿Y el agua qué tiene? Oxígeno. Entonces, todo lo que tenga que ver con oxígeno, fase 1. Y todo lo demás. Si yo, la conjugación quiere decirle agrego, le agrego sulfato, le agrego glutatio, si lo estoy conjugando, fase 2. Si acetilo o metilo, es decir, agrego acetil o agrego metil, estoy haciendo reacción de fase 2. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de la eliminación? Perdón, ¿ya? ¿Cuál es la idea de la eliminación? Preparar el fármaco para su eliminación y de esta manera inactivarlo, ¿ya? Tenemos que inactivarlo. Muy bien. Ahora, esta de acá ya es muy molecular y esto aquí generalmente es para ya los de farmacia y bioquímica, pero existe una reacción de oxidación, ¿ya? En este caso es la citocromo oxidasa P450, ¿ya? La citocromo oxidasa P450. Siempre va a tener a ver, ¿dónde estoy? Acá. Esta denominación, siempre va a haber esta denominación. Va a tener un número que representa a la familia, una letra que representa a la subfamilia y una especie que representa a una enzima individual, ¿no? Esta acá, por ejemplo, siempre ha venido esta acá, la CYP34A, ¿ya? Mm, Poco a poco, cuando ustedes vayan leyendo los fármacos, algunos van a decir, ¿no? Quien realiza la oxidación del tal fármaco es esta, ¿no? Quien realiza la oxidación de tal fármaco es esta. Cuando ya vayan a nivel más molecular del tratamiento de cáncer o tratamientos de enfermedades crónicas, probablemente van a tratar de ver que hay algunas afectaciones, ¿no? Si está fallando la citocromo oxidasa P450, lo que vamos a tener es un daño hepático, ¿no? Porque de alguna otra manera no está oxidando el medicamento para ser eliminado, no lo está oxidando. Y si no lo oxida, se va a maltratar el órgano donde está haciendo la biotransformación, ¿ya? Ahora, aquí siempre preguntan por el paracetamol, ¿no? Acá estaba, ya le iba a preguntar. Si el paracetamol se une al glutatio, si el paracetamol se une al glutatión, entonces es una reacción de fase 2. Entonces, en reacción de fase 2, ¿a qué era? Conjugación, acetilación y metilación. Eso es de cajón, ¿no? Y en cambio, la reacción de fase 1, ¿cuáles eran? Conjugación era oxidación, reducción y Hidrólisis, ¿no? Bien, hidrólisis. bien. Lo máximo. Entonces, eso es facilito. Ahora, el metabolito, este también ha sido otra pregunta de exámenes de, incluso siempre preguntan el metabolito del paracetamol. Tienen que aprenderse, así como el Padre Nuestro, el N-acetil benzoquinoneimina, ¿ya? N-acetil benzoquinoneimina. Ese de cajón tienen que aprenderse porque toda la vida van a ver al paracetamol, pero tienen que acordarse del metabolito. Ahora, miren, ¿qué pasa con el metabolito? Cuando el metabolito se une al glutatión, genera cisteína y mercaptano. Esa es la siguiente pregunta que toma, ¿no? ¿Cómo se elimina o cómo se biotransforma el paracetamol? Tú tienes que decir lo siguiente, ¿no? El paracetamol va a unir al glutatio, por lo cual estoy en una reacción de fase 2. Su metabolito es el N-acetilbenzoquinoneimina y cuando se une al glutatio van a generar cisteína y mercaptano, ¿ya? Por eso, miren, ¿hacia dónde se van? Hacia los hepatocitos. Por eso es que el consumo excesivo de paracetamol puede generarnos un daño hepático. Hay que controlar esa
ese paracetamol, ¿ya? Miren acá está, necrosis hepática, ¿ya? Necrosis hepática. Muy bien. Ah, ya, esta no, esta imagen no se ve, pero este es un ejemplo de las, de las enzimas, ¿ya? De las enzimas. No nos van a venir muchas enzimas ahora, pero bien. Ahora vamos a tener inductores enzimáticos. La definición, la definición es un poquito complicada, ¿ya? La definición es un poquito complicada. Mira, inductor, ¿qué hace un inductor? Induce. Produce, ¿ya? Induce, ok, produce. ¿Produce qué? Enzimas. Pero mira, la enzima sirve para catabolismo. Catabolismo. Entre comillas, sería destrucción. Destrucción. ¿Qué pasa? Todavía no lean los fármacos aquí. Vamos a ponerlo. ¿Qué pasa si yo aumento las enzimas que destruyen ese fármaco? Vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer acá el ibuprofeno. ¿Para qué sirve el ibuprofeno, jóvenes? Para el dolor, ¿no? Ay, no se puede escribir. Tengo el ibuprofeno acá. Ay, no sé qué le pasa hoy día a la computadora. Tengo el ibuprofeno. Si yo tengo fármacos que destruyen al ibuprofeno, pregunta, ¿el ibuprofeno va a hacer efecto? Mm, No, ¿no es cierto? No va a ser el efecto. O sea, si yo produzco inductores enzimáticos, disminuyo el efecto. A ver, vamos a poner acá. Disminuyo el efecto del otro fármaco. ¿Ya? Esa es la definición. Los inductores enzimáticos disminuyen el efecto del otro fármaco. Esa es la definición que tienes que tener en cuenta. Sí, puedes leerte, ¿ya? Puedes leerte todo eso. O sea, voy a aumentar enzimas, ok, sí, para degradar al otro fármaco, bacán. Por lo tanto, el otro fármaco se ve disminuido. Entonces, un inductor enzimático, o sea, disminuye el otro fármaco. Por eso, el consumo de alcohol, ¿no? No sé si habrás escuchado que tu abuelita dice, no, con alcohol no consumas porque no te va a hacer el efecto de la pastilla. mm. Mira, ellos sin saber el concepto de inductores enzimáticos, ya. Entonces, femitoína, rifampicina, fenobarbital, carbamazepina son ejemplos de inductores enzimáticos. Es decir, el consumo de estos medicamentos van a disminuir el efecto de otro medicamento. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta al momento de prescribir, ¿no? El paciente anticonvulsivante, toma estos anticonvulsivantes, ¿no? Doctor, yo para mi convulsión tomo mi fenitoína o carbamazepina, tomo mi carbamazepina. Ah, ok. Yo voy a saber que cuando consuma este medicamento nuevo, la carbamazepina va a disminuir el efecto, ¿no? Va a disminuir el efecto. Entonces, alerta. El otro es inhibidores enzimáticos. Entonces, ¿qué hace el inhibidor? Disminuye la creación de enzimas, por lo tanto, potencia o aumenta el efecto del otro fármaco. ¿Ya? Entonces, miren, el ketoconazol, la eritromicina, omeprazol y isoniazida van a aumentar el efecto del otro fármaco. ¿Ok? Y finalmente vamos a tener la eliminación. ¿Ya? La eliminación, entonces, es el proceso por lo cual los fármacos van a ser eliminados del organismo, van a ser expulsados. ¿Quién es el principal órgano de la eliminación? ¿Por dónde se van a eliminar? Por el riñón, ¿ya? En este caso por la orina. ¿Cuál Por es la el orina. órgano encargado de la biotransformación? ¿O el órgano principal encargado de la biotransformación? El riñón. El hígado, ¿ya? La biotransformación es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Mira acá, el hígado, ¿ya? Se va a los hepatocitos, miren. El hígado hace lo que es biotransformación. Biotransformación es hígado. Pero la eliminación es el riñón, ¿ya? Vamos a ver. Y hay procesos, ¿no? De filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Así se va a ir eliminando, ¿no? Como similar a una formación de orina, ¿no? Entonces, hay fármacos que tienen vías especiales o vías de eliminación. Por ejemplo, la vía renal, que es la mayor cantidad. Ahí está, ¿no? La penicilina, amoxicilina, etcétera. La vía biliar, tenemos la acitro, por ejemplo, la eritro y la dicloxacilina. Aquí definitivamente tenemos que aprendernos las vías. Por ejemplo, ¿no? Si un paciente se le operó de la vesícula, ¿ya? Pregunta, si la vesícula está afectada,
¿Ustedes le darían doxiciclina? No. No, excelente. ¿Por qué? Porque si la doxiciclina está buscando a la bilis para salir y no hay, se queda como efecto tóxico. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene cálculos renales o problemas renales, ¿le voy a dar ibuprofeno? No. No, porque claro, no, porque el ibuprofeno le va a afectar más la vía renal, más el cálculo que tiene, en vez de sentir alivio, va a sentir dolor, ¿no? Ahí se va a acordar de tu mamita. Doctor, hijo de pi, 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 pi. Entonces, la vía de eliminación es lo que tengo que acordarme para no poder afectar a ese órgano. La vía pulmonar, ¿ya? La vía pulmonar son los anestésicos generales, ¿no? El aire, por ejemplo, ¿no? La exhalación va a ir eliminando los anestésicos generales. Hay otras vías, como las vías menores, por ejemplo, ¿no? La vía salival, la vía materna y la lacrimal. Algunos fármacos, Yerli, cuéntame, Yerli. Profesor, una consulta, tengo una duda. Entre la vesícula con la apendicitis, ¿cuál es la diferencia? Ah, ya. Uno, la ubicación, ¿no? La, la vesícula está cerca al hígado y el apéndice está cerca entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Ahora, si preguntas con respecto a las manifestaciones clínicas, el dolor es cerca a la zona afectada cuando nos referimos a lo que es la vesícula y en el apéndice incluso duele o hay un dolor referido, ¿no? El dolor abdominal referido. Ok. Entonces, profesor, la apendicitis es más peligroso que la vesícula. En realidad, sí, pero como es a nivel abdominal, los dos pueden ser peligrosos en el momento de que haya una ruptura, ¿no? de estos órganos en plena cirugía o previas a la cirugía, ¿no? Son contaminantes terribles. Bien, chicos, si alguno de ustedes quisiera aportar con 2 solcitos en Yape, sería genial. Vamos a hacer un pequeño repaso para ir terminando, ¿ya? Para poder hacer sus preguntas o algunas dudas que tengan. Y más que nada, jóvenes, es recordar lo que ya hemos visto, ¿ya? A ver, ¿qué era la farmacocinética? ¿Qué era la farmacocinética, jóvenes? ¿Se acuerdan? Rama de la farmacia que estudia el paso de los medicamentos. Así es, a través de todo el cuerpo, ¿no? Muy bien. Vamos a recordar algunas cositas como la liberación. ¿Qué era la liberación? Es lo que botas o lo que ya expulsas a través de la orina, bueno, con ayuda del riñón a través de la orina. La liberación, ¿Sí? ¿No? la liberación, por ejemplo, consiste en liberar al principio activo, ¿no? Liberación es liberar al principio activo. Y tiene pasos, ¿no? Desagregación, disolución, desintegración. Segundo, vamos a ver a la Claro. distribución, ¿ya? La distribución es del lugar donde es administrado al torrente sanguíneo. Luego tenemos la absorción. La absorción es del torrente sanguíneo hacia donde tiene que hacer el efecto. Luego tenemos la biotransformación o metabolismo para prepararlos para la eliminación y finalmente vamos a tener la eliminación. ¿Ya? Muy bien. Ese es el famoso proceso LATME, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda?